podemos darnos cuenta del amor y el compromiso de Pablo por la predicación del Evangelio. Es importante desarrollar un compromiso por la misión. Bueno, si quieres la respuesta a estas preguntas, no te pierdas el desarrollo de la lección el día de hoy. Entonces, para continuar, vamos a orar. La lección del día de hoy tiene como título Lecciones de Evangelización, domingo 22 de marzo de esta 13ª y última lección del folleto Uniendo el Cielo por la Tierra, cuyo título es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros y moriste por nosotros. Perdónanos, oh Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, ayúdanos, Señor, en nuestras luchas, y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y pueda guiarnos a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, como explica la lección. Esto es una oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la lección para el día de hoy, una vez más, el título, Lecciones de Evangelización. Entonces vemos que en las cartas no están escritas lecciones como tal de cómo llevar a cabo la misión. Eso no está escrito. Lo que está escrito es el testimonio, cómo se llevó a cabo la misión. E indudablemente, como somos un edificio que tiene muchos miembros, cada miembro tiene una función específica. Y en ese contexto vemos acá, en la lectura que vamos a hacer hoy, a Tíquico y a Onésimo. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Debemos recordar que la misión es llevada a cabo ¿por quién? Por Dios. Ayer lo estudiamos. Ayer estudiamos que el Espíritu Santo es el que estableció la pareja misionera entre Pablo y Bernabé, ¿sí? El Espíritu Santo fue el que dio la idea de qué hacer en cómo terminar de solucionar el conflicto en el Concilio de Jerusalén. Y vemos también que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo seguir predicando en Asia. ¿Qué no pudimos explorar o qué no estuvo, qué no nombramos? Que no solamente en Pablo vemos esto. Vemos que el Espíritu Santo se manifestaba, vemos en Hechos 10, cómo Pedro recibe la misión y cómo recibe el Espíritu Santo, que iban a llegar 3 hombres a buscarlo para ir a casa de Cornelio. Vemos en Hechos 8 cómo Felipe se le indica ir al encuentro del eunuco, de la reina Candace, ¿no? Y cómo culminó esto en la entrega del corazón de este etíope en el bautismo como tal. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el que determina y el que enseña y señala la misión. Y ya el método lo conocemos, o sea, no porque seamos sabios, sino porque Cristo lo ha revelado y es su método, porque Él vino y como Él lo hizo, es como el Evangelio va a ser llevado a cabo. Acercarse a la gente para hacerle bien, establecer una amistad y después ven y sígueme. Ese es el método de Cristo. Entonces el Espíritu Santo indicaba dónde se iba a predicar el Evangelio y en las cartas se revela el testimonio de cómo la obra avanzaba. Entonces en este caso vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9 y Efesios capítulo 6, versículo 21. Y dice así, Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Les recuerdo, Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Colosas. Amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Miren las características de Tíquico. Amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces era un hombre en el cual Pablo definitivamente confiaba para que diera un reporte de lo que se estaba viviendo mientras él estaba en presidio allí en Roma. Es lo que podía informar, cómo estaba su salud, cómo lo estaba pasando, cómo estaban supliendo las necesidades, cómo era el día a día de Pablo. ¿Para qué? Para confortar a la iglesia, versículo 8. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, versículo 9. Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces vemos el concepto de parejas misioneras aquí, ¿sí? El concepto misionero de pareja, el concepto de pareja misionera, que no fue algo exclusivo de Pablo, algo ratificado por el Espíritu Santo e instruido por Jesús. ¿Cuándo? Cuando envió a los 12 de 2 en 2. ¿Okay?
¿Cuál es el concepto de esto? Lo que nosotros debemos aprender y practicar es que van dos, uno mientras uno predica, el otro ora. Y dos se pueden sostener más fácilmente, porque si uno cae, el otro lo ayuda a levantar. Ese concepto no es únicamente para las parejas, para el matrimonio, para el contexto de la misión también, porque recuerden que el Espíritu Santo siempre está presto a ayudarnos porque la obra es de Él. Nosotros somos partícipes de la obra, pero la obra es de Él. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. La misma descripción que le da a los colosenses. Bueno, mis amados, entonces vemos que definitivamente la comunicación efectiva es importante para llevar a cabo en las iglesias. Y cómo la carta es importante porque expresa el sentimiento y la explicación o la ayuda de Pablo como apóstol, ¿sí? Pero no reemplaza el contacto físico, el lenguaje corporal y la oportunidad que se tiene de abrazar a la persona. Recordemos que somos hermanos, amados. Yo tengo por lo menos hermanos aquí, yo me gozo cuando nos abrazamos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos soportamos unos a otros y recordemos el poder del abrazo. Y todo eso es importante, porque Dios nos hizo como seres sociales y cuando estamos unidos en el cuerpo de Cristo, ese sentimiento de unidad se toma mayor importancia. Ok, el nombre de Tíquico, el significado es afortunado. Okay. Y vemos que tanto Tíquico incluso fue parte de la comisión que llevaron a Jerusalén las ofrendas. Entonces definitivamente Tíquico era un hombre activo en la obra. Vemos también a Onésimo, que también fue para confortar los corazones. O sea, hombres involucrados en la misión. Les recuerdo que Onésimo es Onésimo, el esclavo escapado de Filemón, que después Pablo lo envía de regreso con la carta a Filemón, donde le dice: ahora te va a ser útil. Te fue inútil por un tiempo y de hecho eso es lo que significa. Entonces, vemos aquí, ¿por qué Pablo compartía el evangelio a donde quiera que llegaba? La respuesta es sencilla, mi amado. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, el amor de Cristo nos constriñe. Les recuerdo que simplemente nosotros recibimos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, no desde el momento que lo aceptamos. Ahí se confirma el llamamiento. Pero Dios nos busca prácticamente desde que nacemos. Porque Él sabe que nacemos con una naturaleza con tendencias al mal, una naturaleza pecaminosa con tendencias al mal, no en condenación, que vamos a pecar y que necesitamos un Salvador. Entonces, por eso el plan de salvación se pone en acción a la brevedad posible. Él está buscándonos constantemente hasta que por fin nosotros reaccionamos a ese amor y le podemos abrir el corazón. Recuerde el momento de su conversión. Recuerde las veces que Cristo lo buscó a usted. Y ahora revise qué es lo que está haciendo por Cristo. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Llevando esta su palabra, te hayas durmiendo quizás. Este es un corito, un himno adventista muy conocido. Entonces, mi amado, ¿cómo muestran estos detalles personales en las cartas de Pablo su humanidad, además de confirmar la validez de su ministerio? Vemos que Pablo se preocupaba efectivamente por la gente, porque sabían que el encarcelamiento de él podía entristecer a muchos hermanos. Por eso que dice: para que los conforte, para que les explique realmente cómo estoy. O sea, Pablo, será fácil estar en una prisión romana de aquella época. Es difícil vivir en una prisión hoy. En aquel tiempo que no había derechos humanos, me imagino que mucho más difícil. ¿Ok? Pero vemos que Pablo, en su amor y en su compromiso con la misión, aún se preocupaba por aquellos hermanos que podían sentir compasión por él. Y procuraba explicarles cómo se encontraba para consolar sus corazones. Mi amado, seamos como Tíquico. Una vez más las características para llenarnos de gozo y de inspiración. Amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Todos tenemos dones. A todos Dios nos ha dotado de dones.
Tal vez tus dones no son iguales a los de Tíquico, tal vez tienes más dones que Tíquico, tal vez tienes menos dones que Tíquico, pero sin duda estamos involucrados en la misión porque para eso fuimos llamados discípulos, para ser discípulos. Entonces, ¿qué estás haciendo por Cristo? Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia y bondad. Perdona nuestros pecados, oh Padre, y límpianos también de toda maldad. Que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, nos mantenga enteramente, para que nuestras decisiones vengan dadas únicamente por ti. Ayúdanos a seguir adelante. Esta oración la hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén.